Así veo las cosas, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hay muchísima información. Es posible, solo posible, que la guerra contra Irán haya pasado al plano diplomático y no únicamente al plano de la guerra. El presidente de los Estados Unidos dice que hay pláticas con Irán. Irán dice que no es cierto, pero bueno, eso ya lo veremos. Y veremos si estas pláticas efectivamente pueden culminar con el fin de la guerra. Eso por una parte. Por otra parte, si tienes pensado viajar y no tienes todos los documentos, hay que tener mucho cuidado porque hay agentes de ICE en varios aeropuertos del país. Te voy a decir en qué aeropuertos se encuentran en estos momentos y tendremos una entrevista interesante, muy interesante con el congresista Adriano Espaillat sobre la guerra, sobre ICE, sobre migración. Pero vamos a comenzar con imágenes terribles de un accidente en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York. Un avión de Air Canada se estrelló en contra de un carro de bomberos. El avión, por supuesto, lo ves en la parte superior de tu pantalla, del lado derecho. Del lado izquierdo, pintado de amarillo, está precisamente el camión de bomberos contra el que se estrelló. Claramente fue un error, claramente fue un accidente, algo no funcionó bien. Lo que sabemos es que había 76 personas a bordo. Los dos, el piloto y el copiloto, los dos murieron. Esta historia también es muy interesante. Había un asistente de vuelo que se encontraba ahí y le encontraron todavía en su asiento. El asiento estaba ya separado del avión, pero le encontraron todavía amarrada a su asiento. Hay 40 personas que se encuentran heridas y todo parece indicar que se trató de un error de comunicación. Veremos si esa comunicación era entre el avión de Air Canada y la torre de control o la torre de control con el carro de bomberos, con el camión de bomberos. Son dos personas que han muerto. El presidente de los Estados Unidos brevemente hizo referencia a esto y dijo que, sin la menor duda, es un negocio peligroso y que esto fue un error. Terrible. They made a mistake. It's a dangerous business. That's terrible. En el avión de Air Canada, estas son las consecuencias. El aeropuerto de La Guardia estuvo cerrado hasta esta tarde para que pudieran realizarse las investigaciones de este choque del avión de Air Canada en contra de un camión de bomberos. Ahora bien, vamos a seguir con el tema de los aeropuertos porque si no tienes todos tus documentos en regla, hay ciertos aeropuertos en donde va a haber agentes de la migra, agentes de ICE que pudieran detenerte. En estos momentos hay agentes de ICE, y ahora te voy a explicar por qué. Hay agentes de ICE en los siguientes aeropuertos, toma nota. En los aeropuertos de Houston, Atlanta, JFK, Chicago, Newark, Filadelfia, Nueva Orleans y Phoenix. En esos aeropuertos son 8 aeropuertos en donde en estos momentos hay presencia de agentes de ICE. Esto es exactamente lo que había prometido el presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué hay agentes de ICE? Bueno, porque hay una pelea en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Los demócratas no quieren financiar el Departamento de Seguridad Interna que controla a los agentes del TSA en los aeropuertos, no lo quiere hacer para que se limite el presupuesto para ICE. Es decir, la pelea tiene que ver con ICE, la pelea tiene que ver con las redadas, la pelea tiene que ver con estos agentes encapuchados que parecen policía secreta. Pero como no le quieren dar dinero los demócratas a ICE ni al Departamento de Seguridad Interna, también está afectando a los agentes que se encuentran en los aeropuertos, los agentes de TSA. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Bueno, si no se ponen de acuerdo y no se han puesto de acuerdo demócratas y republicanos, entonces este lunes, prometió el presidente Donald Trump, voy a enviar a agentes de ICE a los aeropuertos y actualmente se encuentran en esos 8 aeropuertos. Lo voy a repetir porque es importante. Están en los aeropuertos de Houston, Atlanta, JFK, Chicago, Newark, Filadelfia, Nueva Orleans y Phoenix. Es ahí donde se encuentran los agentes de ICE. El senador Chuck Schumer, demócrata, el representante de la minoría en el Senado, le está diciendo al presidente Donald Trump que no es necesario tener agentes de ICE que no están entrenados para esto, sino que sería muy fácil que se aprobara sencillamente una porción del presupuesto para los agentes de TSA y luego discuten todo lo demás. Es decir, pagas a los agentes y todo lo demás lo discutes y se van en una bronca política. El presidente no quiere hacer eso, pero este es el argumento de Chuck Schumer. This is really disturbing. ICE agents who are untrained and have caused problems everywhere they've gone, lurking at our airports, that's asking for trouble. And it will certainly make the chaos at the airports even worse. So I have an idea for Donald Trump.
Instead of sending ICE agents to harass travelers at airports, why doesn't Trump get his act together and agree to pay the TSA workers and get the Senate Republicans to do so? Ahí está. Vamos a ver si lo podemos explicar correctamente. Hay una pelea política, ¿verdad?, entre demócratas y republicanos. La pelea es que los demócratas no quieren autorizar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna, que es un departamento gigantesco. Acuérdate, esto surgió después de los actos terroristas del 2001. Este Departamento de Seguridad Interna tiene varias agencias pequeñas. Tiene la patrulla fronteriza, tiene a ICE, que se encarga de las redadas, y tiene también a los agentes de seguridad en el transporte que revisan los documentos cuando tú y yo estamos viajando. Entre muchas otras operaciones que tiene el Departamento de Seguridad Interna, cuyo objetivo principal es que no haya actos terroristas aquí en los Estados Unidos y proteger a los Estados Unidos. Muy bien. Después de la muerte de 2 ciudadanos de los Estados Unidos en Minneapolis, después de las redadas, después de la separación de familias, los demócratas lo que dijeron es, ¿saben qué? Nosotros no podemos financiar esto, y le quitaron el dinero al Departamento de Seguridad Interna. Y al quitarle el dinero al Departamento de Seguridad Interna, afecta absolutamente todo. Afecta a la patrulla fronteriza, afecta a ICE y afecta a los agentes que se encuentran en los aeropuertos. Hasta ahí la explicación. Ahora bien, lo que están diciendo los demócratas es, no nos ponemos de acuerdo sobre todo esto, vamos a dejarlo a un lado, pero vamos a pagarle a estos agentes, particularmente ahora en la época de Spring Break, vamos a pagarle a estos agentes para que puedan todos seguir funcionando. Por lo menos 1 de cada 10 agentes en los Estados Unidos han llamado enfermos o sencillamente no se han presentado. Pero el gobierno del presidente Donald Trump no quiere pagar a esos agentes independientemente, sino quiere un arreglo global para toda la agencia de seguridad interna y no solo para esos agentes. Así que los agentes lo que están diciendo, y vamos a escuchar a uno de ellos, los agentes lo que están diciendo es, si tú me traes a agentes de ICE, ellos no están entrenados y ellos no están preparados para lo que nosotros hacemos. Aquí, lo que un agente de TSA, es decir, un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte, lo que está diciendo sobre el error que sería traer a ICE a los aeropuertos. It takes months to be able to, and even after months of training, there's still things that you encounter that you don't see every day, or situations that arise that don't come up every day. So to just throw them on the checkpoint like that, I think that is a recipe for disaster. It's going to create chaos. Hasta aquí lo que está pasando en los aeropuertos. Si tienes pensado viajar, yo voy a estar viajando dentro de unos 5 días. Espero que esto se pueda resolver antes, porque hay filas gigantescas en varios aeropuertos de los Estados Unidos. Vamos a pasar a la guerra. Esta mañana nos despertamos todos porque el presidente hizo una declaración muy temprano y a través de las redes sociales y a través de Así Veo las Cosas y de muchos otros medios nos enteramos de que el presidente está diciendo que hay conversaciones, negociaciones entre Estados Unidos e Irán para evitar el ataque a sitios energéticos, a refinerías o a plantas petroleras en Irak, a cambio de que haya algún tipo de negociación. Esto, por supuesto, inmediatamente disparó la bolsa de valores en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, porque esto lo que significa es que, si es cierto, esto lo que significa es que terminaría la guerra como tal y entonces pasaría todo a una cuestión de negociaciones. Esto es precisamente lo que están esperando muchos países, lo que están esperando muchísimas corporaciones. ¿Qué tendrían que incluir estas pláticas? Las pláticas tendrían que incluir el compromiso de Irán para no fabricar armas nucleares. Ese sería el principal compromiso, porque lo que Estados Unidos e Israel no quieren es que lleguen a algún tipo de acuerdo de paz y luego esta nueva generación de líderes en Irán que se pongan a crear armas de destrucción masiva, que se pongan a fabricar armas nucleares y que dentro de 5 o 10 años otra vez volvamos a estar en el mismo lugar. Pero aquí hay un problema. Trump dice que hay negociaciones. Ahora lo vamos a escuchar. Eso es lo que dice Donald Trump, y por 5 días ha suspendido los bombardeos a plantas energéticas, refinerías y plantas petroleras durante 5 días. Eso es lo que dice Trump. Los iraníes dicen que no es cierto. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Suponemos que al presidente de los Estados Unidos, pero suponemos eso, y esto es lo que dijo. We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have
major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Ahí está. 5 días en que no va a haber bombardeos a plantas de energía. Y si no se ponen de acuerdo, dice Donald Trump, entonces vamos a seguir bombardeando. Lo que es curioso, y a lo mejor a ti te llama la atención, y a mí me llama mucho la atención, es que en las guerras, a pesar de que las guerras uno pensaría que todo se vale, hay cosas que no se valen. En este caso, en la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, hay ciertos lugares donde no se vale atacar. No se vale atacar escuelas, no se vale atacar hospitales y no se vale atacar aeropuertos y plantas nucleares o energéticas por las enormes consecuencias. Tarde o temprano las guerras terminan. Entonces la idea de este supuesto pacto de caballeros, por llamarlo de alguna forma, es que hay ciertos lugares donde tú no bombardeas en una guerra porque sabes que a largo plazo necesitas las refinerías. A largo plazo necesitas las plantas petrolíferas, a largo plazo necesitas estas plantas de energía para que los países puedan funcionar con electricidad. Entonces, en este pacto entre Israel, Estados Unidos e Irán, la idea era, tú no atacas las plantas petrolíferas, tú no atacas las plantas de energía, ni en Irán, pero tampoco de sus vecinos, de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de Omán, tú no lo haces. Y lo que hemos visto en los últimos días es que hubo ataques muy cercanos a esas plantas petrolíferas y hubo ataques a refinerías en los países vecinos a Irán. Ese es el problema. El caso es que si Donald Trump tiene razón, y si le podemos creer, porque como periodistas tenemos que cuestionarlo todo, Trump dice que hay negociaciones, Irán dice que no hay negociaciones, ojalá que Donald Trump en este caso nos esté diciendo la verdad. El caso es que los demócratas creen que independientemente de lo que ocurra con estas supuestas negociaciones, los demócratas están totalmente convencidos de que esta guerra comenzó por las razones equivocadas, que es una guerra inventada, que no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos y que no solo eso, sino que Donald Trump no sabe cómo acabar la guerra. ¿Cómo defines victoria? ¿Cómo defines que tú le ganaste a tu enemigo? Por tener un nuevo líder, hay un nuevo líder en Irán, por haber matado al ayatollah Khomeini, por haber destruido varios de los centros militares por parte de Irán. ¿Cómo defines ganar una guerra? Joaquín Jeffries, congresista demócrata, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, tuvo esto que decir. Donald Trump and Republicans haven't even made the case for why we are in this reckless war of choice right now to the American people. They've got no vision, no plan, no exit strategy. They clearly didn't anticipate some of the things that have happened, including the closure of the Strait of Hormuz. What you're seeing right now are gas prices are through the roof, and that's adding to an environment in America right now where life has already become too expensive for the American people because of failed policies by Donald Trump. Joaquín Jeffries, demócrata, diciéndole a Donald Trump, no sabes cómo salirte de la guerra. Te metiste a la guerra, te metiste solito a la guerra, le estás pidiendo ayuda a los aliados no se quieren meter, el estrecho de Hormuz está totalmente ahorcado, nadie puede pasar por ahí, los precios del petróleo están subiendo y tú, Donald Trump, dicen los demócratas, no sabes cómo salirte de ahí. Esa es la posición de los demócratas. Ahora, aquí hay algo que me brinca. Si Donald Trump dice que durante los próximos 5 días no va a haber ataques en contra de instalaciones de Irán, ¿por qué? Vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Por qué está ocurriendo esto en Teherán? Esto queda muy cerca de la capital iraní y este fue un ataque que sufrieron este mismo lunes los iraníes. Entonces, esto sugeriría que la promesa de Donald Trump se limita exclusivamente a instalaciones petrolíferas, a instalaciones de energía, más no otro tipo de ataques. Estas son las imágenes que nos llegan directamente desde Teherán. Al mismo tiempo, Irán no ha detenido sus ataques. Durante el fin de semana hubo un ataque en Arat. Vamos a ver las imágenes de lo que está ocurriendo en Israel. Es, de nuevo, a pesar de estas supuestas conversaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e Irán, hubo ataques el fin de semana en Israel. Estas son las imágenes en Arat, en Israel, del sábado, y las que acabamos de ver hace unos momentos, que son imágenes de este mismo lunes en Teherán, la capital de Irán. Ahora, si está siguiendo la bolsa de valores, lo ha estado siguiendo todo el tiempo,
Hoy las cosas podrían estar un poquito mejor porque hay la sospecha, si no la certeza, pero sí la sospecha de que las cosas van a mejorar, de que las negociaciones, porque a nadie le conviene esta guerra, no le conviene a Irán, no le conviene a Israel, no le conviene a los aliados en el Golfo Pérsico, de que la guerra podría pasar a una segunda fase, ya no una fase de ataques, sino una fase de negociaciones. Y en esas negociaciones, si las cosas se empiezan a calmar, las bolsas de valores se empiezan a calmar. No hay nada peor para los inversionistas en todo el mundo que la incertidumbre. Si no saben qué va a pasar al día siguiente, lo que hacen es retiras tu dinero. Si tú tienes una cantidad X de dinero y la vas a invertir, lo mejor que necesitas, lo único que necesitas es saber que tu dinero está en un lugar seguro. Y eso es lo que quieren los inversionistas en todo el mundo. Ahora, ciertamente, con el cierre del Estrecho de Hormuz, donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ciertamente el precio de la gasolina y el precio del combustible está subiendo en todos lados. Pero Donald Trump que esto va a durar poquito y que luego las cosas se van a normalizar. The price of oil will drop like a rock as soon as a deal is done. I guess it already is today. Ahí está, la esperanza del presidente Donald Trump es que las conversaciones con Irán sean ciertas, que duren más de 5 días, que Irán se comprometa a no utilizar armas nucleares y a no utilizar más material nuclear y por supuesto que abra el Estrecho de Hormuz. Al abrir el Estrecho de Hormuz pasan los barcos, pasa el combustible, van a bajar los precios del petróleo. Esa es por lo menos la esperanza del presidente Donald Trump. Pero ¿le creen los demócratas? Vamos a hablar con el congresista Adriano Espaillat, que nos va a explicar si se le puede creer al presidente Donald Trump en este momento en la guerra. Así veo las cosas, hay muchas cosas pasando en las noticias y queremos tener el punto de vista del congresista Adriano Espaillat, particularmente cuando se trata de asuntos que afectan directamente a la comunidad. Congresista, gracias por estar de nuevo aquí en este video podcast. Gracias por tenerme de nuevo, Jorge. Congresista, mientras estamos hablando, en este preciso instante hay agentes de ICE en por lo menos 14 aeropuertos de los Estados Unidos. Esto ocurre porque demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo sobre el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna. Pero déjeme comenzar directamente con esta pregunta. ¿Qué le parece la idea de que haya agentes de ICE en los aeropuertos? ¿Es una buena idea o una mala idea? Yo creo que es una mala idea. Yo creo que esa no es la función principal de esa agencia, que debe de ser, de hecho, desmantelada y reorganizada, o una nueva visión debe de surgir de una discusión sensata entre todos los sectores que asegure que esa agencia que se ha tornado violenta, letal en muchos casos, sea reinventada. Y creo que esta acción de llevarla a los aeropuertos crea caos, crea desconfianza, crea temor a los viajantes. Yo he recibido llamadas ya de personas que me han preguntado que si deben de viajar porque tienen a lo mejor una multa de tránsito o de velocidad, y si deben de tomar un avión para viajar dentro de los Estados Unidos o fuera. Yo creo que es una preocupación real y que no es debida. Yo creo que hay otras maneras de tratar el tema de TSA. Nosotros hemos propuesto que estos temas sean divididos, lo de ICE y lo de los agentes de los aeropuertos, para que no haya un conflicto presupuestario. Déjeme plantearle la misma pregunta entonces, congresista. ¿Debe alguien, si no tiene sus documentos completos, o si está en un proceso migratorio, o si todavía no tiene la green card, deben ir a un aeropuerto? Acabo de ver unas imágenes de uno de los aeropuertos donde una mujer fue detenida precisamente porque no pudo probar que era ciudadana de los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer la gente si tiene un viaje planeado? Bueno, cada caso es diferente, Jorge. Cada circunstancia son diferentes. Mi recomendación inicial es que consulten con un abogado primero, pero de iniciativas rápidas, sí, yo diría que tomen cautela y que no, porque sabemos lo que está sucediendo, y no obstante a que deben de recibir la asesoría legal, yo creo que también deben de tener precaución. Y yo siempre trato de que los constituyentes que yo represento tomen la precaución necesaria para que no terminen en un lugar malo.
comenzando naturalmente con una consulta con un abogado, quién es que le va a dirigir a ellos de manera adecuada. Ok, entiendo eso. Ahora, ¿cómo se resuelve esto a largo plazo? Estaba escuchando al propio presidente de los Estados Unidos y a varios republicanos que los culpan a ustedes, congresista, a los demócratas, porque ustedes no quieren aprobar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna que tiene entre sus funciones pagarle a los agentes de TSA. ¿De quién es la culpa entonces? Bueno, yo no quiero entrar en una discusión que pueda promover como un juego del gato y el ratón. Yo creo que realmente nosotros desde el principio establecimos que ICE necesita grandes cambios. Yo propongo que sea desmantelada esa agencia que terminó matando 2 personas en el estado de Minnesota, que todos sabemos las agresiones que ha perpetrado a través del país, y que la discusión de esta agencia, que está naturalmente empujada y sustentada por los fondos que se le asignaron, 75 mil millones de dólares, Jorge, fondos que a lo mejor debieron de ir a programas como el de Medicaid o a programas como el de cupones de alimentos, fueron tanto dinero de que ellos realmente no han programado cómo utilizarlo y han disminuido los requisitos de aceptación de las personas que quieran entrar a esta agencia. Le han dado bonos exuberantes, salarios altísimos para atraer personas, reclutan en diferentes sitios, en algunos yo diría inapropiados. Y todo esto está sucediendo porque es un monto de dinero que ellos tienen disponible, aparte del dinero también que se le asignó para construir más camas de detención en los centros de detención a través del país. Entonces, nosotros lo que decimos es, esta agencia está fuera de control. El pueblo norteamericano entiende que es así porque lo ha visto con sus propios ojos, lo que han hecho, lo que han perpetrado. Y nosotros creemos que la discusión de esta agencia debe de ser separada a la discusión presupuestaria de los agentes de TSA que brindan un servicio en los aeropuertos a los viajantes. No se deben mezclar una cosa con la otra. Incluso hay un proyecto de ley que propone separarlo. Y sin embargo, la Casa Blanca y los republicanos optan a lanzarnos a una crisis, una especie de crisis en los aeropuertos. Ayer, Jorge, hubo un accidente donde murieron 2 pilotos en el aeropuerto La Guardia. Y encima junto de a su eso... distrito, no es su distrito, pero está junto a su distrito, ¿no? Cerca de mi distrito. Entonces ahora, esta mañana, después de ese accidente, se presenta ICE al aeropuerto La Guardia y al aeropuerto Kennedy. Esto ha tornado a crear una especie de crisis entre la comunidad, que si deben o no deben viajar. Y yo creo que es una discusión legítima. Por tal razón, yo creo que se debe aceptar el proyecto de ley. Vamos a discutirlo, vamos a darle los fondos necesarios a TSA y vamos a discutir separadamente el futuro de ICE. Ok, entiendo. Entonces, usted, si dependiera de usted, usted desmantelaría ICE y se concentraría en otro proyecto de ley solo para pagarle a los agentes de TSA y la discusión que siga por otro lado. Eso es correcto. Ok. Déjame preguntarle un poco sobre la guerra, congresista. El presidente de los Estados Unidos esta mañana muy temprano, y está afectando la bolsa de valores, dijo que se había llegado, que hay negociaciones con el gobierno de Irán y que por 5 días no va a bombardear instalaciones de energía y petroleras. Pero Irán no ha confirmado esto. ¿Le podemos creer al presidente Donald Trump? Creo que no, hasta ahora no le podemos creer. Primero, esta guerra comienza de una manera unilateral. No acude al Congreso como lo pide la Constitución de los Estados Unidos para presentar al Congreso de los Estados Unidos las razones por cuál van a entrar en una acción belicosa contra otro país, en este caso la República de Irán. Vemos ahora que las acciones de guerra han contribuido al alce del costo del petróleo y al costo de la gasolina en cada gasolinera a través del país de manera dramática, en algunos casos más de $1 de aumento. Vemos también como los precios de los artículos de primera necesidad son afectados por este alce al costo del petróleo. Todo esto como consecuencia de una acción sin ser consultada debidamente con el Congreso, y ahora dice naturalmente que sí, que él está en negociaciones con los líderes
de Irán, aún a la misma vez dice que no existen líderes en ese país porque lo han aniquilado a todos. Yo creo que no se le puede creer al presidente y por tal razón está perdiendo el apoyo dentro no solo de los Estados Unidos, sino también de su propio partido, el Partido Republicano. Congresista, ¿usted cree entonces que esta fue una guerra inventada, que no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, como dijo su director antiterrorismo? Bueno, eso lo dijo el director Kent, que realmente no había razones por cuál invadir. Yo me reservo mi opinión porque no tengo acceso a lo mejor a la información clasificada que diga una cosa o la otra, pero su director de seguridad, eso es lo que dice. De manera que por lo menos él debió de traer las evidencias al Congreso de los Estados Unidos que determinaron esa acción de guerra en contra de la República de Irán. No estoy diciendo que Irán no es un país con problemáticas, que no ayuda o contribuye a grupos terroristas a través del mundo, pero sí, de acuerdo al director de seguridad de la Casa Blanca, la opinión del señor Kent es que ellos no presentaban un debido temor para los Estados Unidos ni para el mundo. De manera que no podemos creer en lo que dice el presidente Trump. Congresista, tengo dos preguntas más. La primera tiene que ver con Cuba. Si Estados Unidos quiere cambiar las cosas en Cuba, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Yo creo que la mejor manera de cambiar las cosas es entrando en el proceso de negociaciones y diplomacia principalmente, algo que otra... No intervención militar, no en una intervención militar tipo Venezuela. No, yo no soy intervencionista en ninguna parte del mundo y creo que esos problemas deben de resolverse a través de la diplomacia y el diálogo. Creo que Cuba está en unas condiciones muy, muy, muy difíciles ahora mismo y que está a lo mejor en una posición donde está más disponible a negociar o a discutir temas que antes a lo mejor no quería hacerlo con los Estados Unidos y el resto del mundo. Yo creo que a lo mejor esta crisis es precisamente el momento de entablar un diálogo directo con ese país y tratar de ver si se llevan a cabo los cambios necesarios que amerita ese pueblo. Congresista, termino con esto. La investigación del diario The New York Times sobre los abusos sexuales y violaciones cometidas por César Chávez en contra de varias mujeres nos ha impactado, nos ha afectado muchísimo en la comunidad latina, sobre todo por el valor de líderes como Dolores Huerta. Una vez que sabemos esto, congresista, ¿qué hay que hacer? No sé si en su distrito o cerca de su distrito hay calles o escuelas que llevan el nombre de César Chávez. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, después de que todo esto sea debidamente investigado, si el resultado es como aparenta, yo creo que los nombres en esas instituciones deben desaparecer, deben de ser reemplazados por el nombre de los trabajadores agrícolas, que son realmente la base de ese movimiento que dio cambios históricos en las fincas y en los terrenos de cultivo a través del país. ¿Será que nos equivocamos al concentrar toda nuestra atención y apoyo a un líder y que esto nos da una lección, congresista, de que en el futuro no debemos caer en ese tipo de egolatrías con ciertos personajes? Bueno, sin duda ese movimiento fue bien amplio y fue un movimiento de trabajadores, liderado por trabajadores. Los grandes logros fue por el esfuerzo de ellos. Y sí, yo creo que debe haber un enfoque más amplio alrededor de los protagonistas diarios, algunas veces anónimos, que hacen cambios para toda una nación. Como siempre, congresista Adriano Espaillat, gracias por hablar con nosotros, se lo agradezco tanto. Gracias. Gracias. Y gracias por sus comentarios. Por cierto, se pueden suscribir muy fácil ahí en tu pantalla, en la parte de abajo hay un botón, lo aprietas, te suscribes, es gratis, recibes todos los días la última información de Así Veo las Cosas. Tengo dos comentarios de ustedes. Dice el siguiente Raquel: Jorge, me encantó la entrevista con Victoria Alonso. Después de una semana llena de noticias sobre la guerra y el alza de los precios, fue bueno cerrarla con una nota positiva. Por favor, manténnos informados sobre la situación en Cuba, ya que muchos de nosotros vivimos con ansiedad sobre si Díaz-Canel se queda o se va. Estamos persiguiendo esa noticia todos. Queremos saber si el dictador se va y si Estados Unidos va a continuar con esta política de decapitar
y delegar. Es lo que hizo en Venezuela. Decapitan, es decir, sacan a la cabeza a Nicolás Maduro y luego le delegan la autoridad o el poder a otra persona, en este caso Delcy Rodríguez, y esa es otra conversación. Pero así se llama esta nueva política, se llama decapitar y delegar. Y Esperanza Salazar nos dice la siguiente: es tanta la arrogancia de Trump que no le importa herir las sensibilidades de nadie, sin un mínimo de diplomacia, está dejando a la Casa Blanca como el payasito del mundo. Y hasta aquí las noticias. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a ti que tú estás ahí, yo puedo estar aquí, y gracias, por supuesto, en confiar en nuestro periodismo. Así veo las cosas.